gracias Humberto, buenos días a todos. Bueno, también guardaditos en casa, cuidándonos mucho la salud, con camisa, esta vez sin corbata, no miren para abajo, estamos con chancletas, bueno, esa es la ventaja de poder hablar desde la casa. Como les adelantó Humberto, uno de los grandes problemas que está generando la pandemia es que, además de afectar gravemente la salud en el mundo, ha afectado gravemente la economía del mundo y en particular la economía de la República Argentina, que es la que nos tiene preocupados desde el punto de vista de este análisis. ¿Por qué? Porque hay que administrar recursos escasos y esa administración de recursos escasos tiene que tener determinadas prioridades y para algunas empresas que no les alcanza el dinero para hacer frente a sus obligaciones tributarias, obviamente les va a interesar saber cuál es la situación, cuáles son las sanciones vinculadas a la falta de presentación o a la falta de pago o ambas cosas simultáneamente cuando eso implica no cumplir estrictamente las obligaciones tributarias. Estoy tratando de cambiar la presentación para la segunda página, veo que no me responde el mouse, así que le voy a pedir auxilio técnico. Muy bien. La primera situación, vamos a analizar unas cuantas situaciones referidas a los impuestos con responsabilidad propia, o sea, cuando estamos hablando de impuestos a las ganancias, de IVA, de internos, bienes personales responsables sustitutos. Y bajo este título grande, el 1, vamos a tener varios subtítulos que contemplando las diferentes situaciones que se pueden presentar. La primera, presentación de la declaración de impuestos fuera de término sin pago del saldo resultante. ¿Cuáles son las situaciones que se generan? La FIP puede ejecutar la deuda. Por la resolución 4684 se suspendieron las medidas cautelares para las micro, pequeñas y medianas empresas, pero eso no quiere decir que no se ejecute la deuda, simplemente que no se van a establecer medidas cautelares. Después tenemos la multa, que si se presenta antes la declaración jurada, antes de que se notifique una orden de intervención, no se aplica la multa por omisión. Acá no es aplicable la ley penal tributaria porque es una mera omisión de presentación, no tenemos ardid, engaño, nada que pueda dar lugar a la ley penal tributaria. Sí corresponde ingresar intereses hasta su efectivo pago y la multa formal por falta de presentación en término, que puede ser 200 o 400 pesos, se reduce a la mitad si se cumple con la obligación formal y se paga dentro de los 15 días de notificada la infracción. Pasamos al punto siguiente, que es el 1.3, y estamos en una situación, no pasó, no sé qué nos está pasando con el Power, que es presentación de la declaración jurada de impuestos en menos y posterior rectificación espontánea. Me parece que nos salteamos uno. Vamos a la anterior, que es la 1.2, que es la presentación de la declaración jurada de impuestos fuera de término sin pago del saldo resultante. Acá también la FIP puede ejecutar la deuda, también tenemos la multa por omisión, no es aplicable la ley penal tributaria, corresponde ingresar intereses hasta su efectivo pago. Pasamos a la 1.3, ahora sí, y tenemos presentación de la declaración jurada de impuestos en menos y posterior rectificación espontánea. Esto ha sido bastante utilizado por muchos contribuyentes sobre la base que, bueno, perreamos la declaración jurada, pagamos lo que podemos y más adelante rectificamos. Les adelanto, y está escrito en rojo, esta es la peor decisión que se puede tomar. ¿Por qué? Si bien tenemos presentación espontánea a los efectos de la multa por omisión, o sea, en la medida que la declaración se presente antes de la notificación de la orden de intervención, sí es aplicable la ley penal tributaria. ¿Por qué? Porque acá estamos frente a una declaración mal hecha, donde no coincide
con lo que debiéramos haber declarado, y si esa mala declaración supera la condición objetiva de punibilidad de 1.500.000 pesos por impuesto y por año, cabe la ley penal tributaria. Esto ha sido bastante común en las sugerencias que ha hecho la AFIP sobre facturas APOC, invitando a rectificar las declaraciones juradas y ajustando las facturas APOC, y después eso trajo aparejado la denuncia penal tributaria, por cuanto en esta ley no existe la presentación espontánea. O sea, insisto, esta es la peor decisión. Pasamos al punto siguiente, que es el 1.4, que es no presentación en términos de la declaración jurada de impuestos en las cuales no haya saldo a pagar. Yo diría, esto no es un problema económico ni financiero, esta es una omisión administrativa y bueno, lo único que tiene es la multa formal, que se reduce a la mitad en la medida que se pague dentro de los 15 días. Pasamos al siguiente cuadro, que sería la presentación de la declaración jurada en términos sin pago del saldo del impuesto. Acá estaríamos acelerando los pasos. ¿Por qué? Porque al presentar la declaración jurada y no pagarla, la AFIP toma conocimiento de nuestra deuda. Entonces, si bien no corresponde la multa, tampoco es aplicable la ley penal tributaria, pero la AFIP puede ejecutar la deuda, o sea, se acortan los plazos de pago y obviamente corresponden intereses resarcitorios. Seguimos con el caso siguiente y estamos hablando de los anticipos de impuestos no pagados a su vencimiento. Acá en general no corresponde la aplicación de multas, pero hay una excepción. Si no he presentado la última declaración jurada que da lugar a los anticipos, por ejemplo, la declaración jurada del 30 de junio del 2018 de una empresa, que eso da lugar a los anticipos por el 19 o 30 de junio del 19 por el 20, entonces esos anticipos que la AFIP no toma conocimiento porque no han sido presentadas las declaraciones juradas que sirvieron de base, eso puede dar lugar a multa. Pero si esa no es la situación, solo son aplicables intereses resarcitorios hasta su pago o hasta el vencimiento de la declaración jurada. La AFIP puede intimar y ejecutar, y no se aplica la ley penal tributaria, acá no hay ninguna maniobra que pueda implicar la aplicación de la ley penal tributaria. Los intereses se extinguen con la presentación de la declaración jurada y hasta ahí van. Ahora, también se puede solicitar la reducción del monto de los anticipos cuando estimamos que las rentas del ejercicio neto de las retenciones y pagos a cuenta puedan exceder la obligación tributaria, podemos solicitar la reducción. Acá tienen el número de resolución para que regula esta opción. Y lo mismo cuando en bienes personales se puede producir una disminución importante que justifique la reducción de los anticipos. Seguimos con el punto 3, que se trata del no pago de aporte de trabajadores autónomos. Si bien esto es bastante común y la DGI no hace una persecución contra las personas humanas que no están haciendo sus aportes de trabajadores autónomos, debemos señalar varias cosas. En primer lugar, los meses impagos se deben al valor de la cuota del mes de pago. O sea, esto es como una actualización automática. Debo 10 años y los 10 años son 120 cuotas de la cuota vigente en la actualidad. Y además se aplican intereses resarcitorios, lo cual es una falta de razonabilidad total. Estoy actualizando y aplicando intereses resarcitorios que son realmente pesados. Además puede haber una multa del 5% del total de los aportes adeudados cuando no se regularice su situación dentro del plazo que fije la DGI. Otra situación que se genera la falta de pago de aporte de trabajadores autónomos es que si no se pagan los aportes que corresponde hacer a autónomos hasta el vencimiento de la declaración jurada de ganancias,
no es deducible la deducción especial, no es computable la deducción especial del artículo 30, que es para la tercera categoría, o algunas situaciones especiales de la cuarta, como es el ejercicio de profesiones liberales. Y para los que cumplen, o sea, ¿qué quiere decir este beneficio de cumplimiento? Los que lo tienen por débito automático, ya sea en cuentas bancarias, ya sea en tarjeta de crédito, la ventaja es que la FIP reintegra en el mes de marzo a quienes hayan efectuado todos esos pagos un mes, con lo cual en definitiva el peso de trabajadores autónomos se reduce a 11 cuotas. Pasamos al siguiente, que es el no pago de monotributo, donde la falta de exhibición del último comprobante de vencido puede dar lugar a la clausura. Se ven además intereses resarcitorios y cuando haya 10 meses consecutivos sin pago, la FIP puede dar de baja automáticamente al monotributista. A los efectos de computar estos 10 meses, dado las postergaciones que ha habido desde el punto de vista fiscal, no se tiene en cuenta la posición de vencida en marzo del 2020. También, al igual que los trabajadores autónomos, el monotributo también tiene un beneficio que consiste en el reintegro del componente impositivo en el mes de marzo, no de la totalidad de la cuota, solamente del componente impositivo, a quienes hayan efectuado los pagos por débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, ¿no? Pasamos al siguiente, Filmina, y vamos a hablar de las retenciones y percepciones de impuestos. Esto ya empezamos a situaciones más complicadas, más graves. En general, la posición de la jurisprudencia, la posición del fisco, la posición que asume la legislación en esto es que es plata de otro, que nos estamos quedando con la plata en el bolsillo de otro. En realidad, ustedes lo tienen bastante más claro, que se paga el neto y después vemos cómo hago con el resto y si tengo capacidad para pagarlo, y ahí arrancan todos los problemas. ¿Qué es lo que prevé la ley por la omisión de actuar como agente de retención o percepción? O sea, acá no estamos reteniendo, simplemente omitiendo de actuar como agente de retención. Digamos que no es una situación conveniente, porque omitir de actuar como agente de retención es no ocuparnos de sacarle la plata al otro. Estamos haciendo frente al gasto total cuando tenemos una serie de penalidades por no cumplir con la normativa. ¿Qué puede ser esa sanción? Multa por omisión, que puede llegar al 100% y en caso de reincidencia al 200%. No hay aplicación de la ley penal tributaria, acá no tenemos ardid, engaño, simplemente hemos omitido cumplir con nuestras obligaciones, sí corresponde a intereses resarcitorios. Y un tema que la FIP suele reclamar en el caso de omisión es la retención que hubiera correspondido efectuar. Pero acá, si podemos probar que el impuesto fue ingresado por el beneficiario, no se debe el impuesto omitido retener, pero sí los intereses de la omisión hasta el pago por el beneficiario. ¿Cómo sería la prueba de esto? Bueno, pueden haber dos situaciones diferentes. Una es que se puede demostrar, demostración a cargo del que ha omitido actuar como agente de retención, que el contribuyente beneficiario del pago declaró ese ingreso en su declaración jurada anual del impuesto a las ganancias, por ejemplo. O en algunas otras situaciones que el beneficiario haya realizado la autorretención. Cambiamos a la filmina siguiente y acá ya entramos en situaciones más delicadas, que sería la presentación de la declaración jurada de SICORE, pero no pago. Corresponde la ley penal tributaria, si bien no hay ardid, engaño, ocultación, es una situación expresamente prevista por la ley penal tributaria si retenemos la plata que, como decía antes, se asume que es plata de otro, si el plazo excede 30 días y el importe a ingresar supera los 100.000 pesos por mes.
Es aplicable la multa de 2 a 6 veces del impuesto retenido y si se ingresa dentro de los 5 días y se justifican debidas razones se puede eximir de la multa. También corresponde ingresar intereses resarcitorios. Seguimos con la presentación siguiente, que sería no presentación de la declaración jurada de SICOE ni pago del saldo o rectificaciones más. O sea, acá estamos tratando de ganar más tiempo porque al no hacer la presentación de la declaración jurada de SICORE ni pago del saldo, la FIP no tiene la base para intimar el pago, con lo cual se puede ganar más tiempo, pero obviamente las sanciones son más duras. Nuevamente corresponde la ley penal tributaria si el plazo excede los 30 días. Es aplicable la multa de 2 a 6 veces del impuesto retenido, con la posibilidad de reducción si se ingresa dentro de los 5 días y corresponde ingresar intereses resarcitorios. ¿Qué pasa si no presentamos, esta ya lo vimos, perdón, si seguimos con la 5.4 o pasamos a seguridad social? Estaríamos en los temas de seguridad social. No pago de los aportes y contribuciones. La primera situación, en caso de pago posterior al vencimiento, tenemos que 0,10 diario hasta 10 días, de 11 a 30 días, 5% del total omitido, de 31 a 60 días, 10%, bueno, etcétera. Que se reduce a un quinto de estos porcentajes, o sea, al 20% si se paga antes de la intimación, al 33% dentro del plazo de la intimación y al 50% si se impugnó el acta de inspección, pero se desiste del recurso e ingresa antes de la resolución administrativa. Acá también tenemos que tener en cuenta que se han puesto un montón de trabas para tratar de que los contribuyentes cumplan con el régimen de seguridad social y una es bancaria. Los bancos para otorgar créditos están obligados a consultar sobre la inexistencia de deudas de aportes y contribuciones de la seguridad social. Esto fue suspendido por la emergencia hasta el 30 de abril. O sea, en este momento los bancos podrían estar otorgando créditos sin cumplir este requisito hasta el 30 de abril, fecha que seguramente va a haber que prorrogar. También prevé la ley que no se pueden distribuir dividendos ni hacer retiros a cuenta de utilidades en el supuesto de que se adeuden aportes y contribuciones de la seguridad social. Esto en general para aportes y contribuciones, pero en especial para los aportes es aplicable la ley penal tributaria si el plazo excede 30 días y el importe a ingresar supera los 100.000 pesos por mes. Pasamos al tema siguiente, que sería la no presentación del formulario 931, donde se declaran las obligaciones de seguridad social y esto lleva una multa del 2% de las remuneraciones sujetas a aportes, excluido el aguinaldo y las gratificaciones extraordinarias, con la posibilidad de reducirse a 1/3. Seguimos. En el caso de adeudarse obras sociales no se aplican multas. En general, las diferentes obras sociales aplican la misma tasa de interés resarcitorio que utiliza la FIP y la sanción que suele suceder es que la falta de pago origina la suspensión de los servicios. Cambiamos de otra vez de tema y ahora vamos un poquito a la situación de emergencia, porque este sería el régimen normal en condiciones que pueden estar sucediendo en una economía en funcionamiento y esas son las sanciones para tratar de que haya el máximo cumplimiento. Pero estamos en una situación realmente muy distinta a la situación normal, una situación donde la economía está pasando un estrés importante y entonces tenemos que ver otras alternativas que se ajusten más a la situación actual. Lo que se denomina
a los efectos de los intereses como mora inimputable y desde el punto de vista de las multas como causa justificante. O sea, si no puedo ni pagar los sueldos, ni pagar a los proveedores, menos tengo la posibilidad de pagar los impuestos. Y bueno, ahí me juegan estas dos cláusulas. Y la ley penal tributaria, al referirse a la obtención de formular denuncias, establece que la AFIP no lo hará cuando surgiera manifiestamente que no se ha verificado la conducta punible dadas las circunstancias de hecho. Seguramente Bertazza profundizará sobre este tema, pero creo que lo que estaría faltando es una norma que sea más abarcativa para evitar que los funcionarios no se sientan en la obligación de cumplir con sus deberes y hacer denuncias en cantidades que desborden totalmente el funcionamiento del sistema. Además, en forma, digamos, poco práctica. Sí corresponde la exigencia de intereses resarcitorios, entonces frente a esta mora inimputable no serían en forma automática, sino que además se requiere que la mora sea imputable al contribuyente. Y cambiamos totalmente de tema, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con las declaraciones de personas humanas del 2019, cuyo vencimiento estaba previsto para el impuesto a las ganancias y bienes personales para el mes de junio, y vamos a tocar algunos aspectos del impuesto a las ganancias. El primer punto que quiero comentar es la renta de títulos públicos y de obligaciones negociables de Argentina. ¿Por qué este punto? Porque para el 2019, al igual que para el 2018, la renta está gravada. O sea, la renta de títulos públicos se incluyó dentro del llamado impuesto cedular y quedó gravado para el 2018 y el 2019. Pero nuevamente para el 2019 se saca una norma donde se puede imputar contra el resultado por compraventa o contra el costo. Para el 2020 se reimplanta la exención. Esta exención no quedó muy bien redactada porque cuando se establece la exención reimplantándolo en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, no se puso expresamente la fecha de vigencia, pero es una razonable interpretación que esta exención recién rige para el 2020, concretamente el 2019 grabado. Ahora, esa renta de intereses grabado, ¿cómo le imputo? ¿Por cada especie de títulos o tengo que ir a la bolsa? Y dice la norma que los intereses se pueden imputar al costo computable del título que los originó. Esto quiere decir que tengo que hacer título por título. Si tengo intereses de, por ejemplo, AY24, lo tengo que imputar contra el costo, ya sea el costo de venta o el costo remanente del título que los originó. O sea, el quebranto por venta o al costo remanente. Obviamente, si se vendieron todos los títulos públicos de una especie sin pérdida, los intereses de este título quedan grabados. Es una situación que poco se puede dar porque en general los títulos públicos argentinos tuvieron una baja casi constante, pero con algunos serruchos en el medio, que en algunas situaciones podrían dar cierta rentabilidad y en ese caso no ser compensable. Ahora, ¿cómo hacemos la justificación patrimonial? Porque si en el 2020 los títulos públicos van a estar exentos de impuesto a las ganancias, entonces no tiene demasiado interés práctico cómo tengo que calcular el costo cuando afecto al costo. Me basta con saber de que el costo o el quebranto producido por el resultado lo puedo compensar y entonces desde el punto de vista de la justificación patrimonial lo práctico es tomar todos esos intereses que debiera imputar contra el costo, llevarlo a pesos de acuerdo al tipo de cambio vigente en cada oportunidad y tratarlo directamente como renta exenta en la justificación patrimonial. Pasamos a otro tema.
que es la deducción especial. Ustedes saben que para el 2019 en definitiva quedaron dos mínimos no imponibles diferentes, uno para todo el mundo y el otro que es para la cuarta categoría en relación de dependencia, o sea, tanto empleados privados como públicos, jubilados y pensionados, que tienen la deducción especial, y además, en ese caso, el mínimo no imponible es de 100 y pico mil pesos. Pero para el resto es solo 85.848,99. Y esto tiene que ver con la deducción especial que tiene la renta financiera y al hacer remisión a que se puede computar el mínimo no imponible, ese es de 85.000 y pico de pesos para la renta financiera. Y como la deducción especial para tercera y determinados casos de cuarta categoría que no están en relación de dependencia, la deducción especial es de dos mínimos, con lo cual es de 171.697,97. Pasamos al tema siguiente, que vamos a tratar algunos aspectos del impuesto sobre los bienes personales. El primero de ellos es la determinación del impuesto cuando hay bienes en el exterior. Primero se calcula el impuesto sobre los bienes del país. O sea, acá tenemos que pensar que tenemos que aplicar dos tablas y algunos tienen dudas de cómo hay que aplicarlo para determinar el impuesto total. Entonces, primero se calcula el impuesto sobre los bienes del país. Luego se determina el impuesto sobre los bienes en el exterior. ¿Cómo se determina el impuesto para los bienes del exterior? Sumamos los bienes del país con los del exterior, pero al solo efecto de ver en qué rayita cabe para aplicar la alícuota. Entonces, una vez que sé la alícuota, la aplico sobre los bienes en el exterior, sumo el impuesto que había determinado para los bienes en el país y eso me da el impuesto total. Acá tenemos que tener en cuenta como un detalle que cuando hay inmuebles en el exterior, la ley nos obliga a calcular el 5% como bienes del hogar y de uso personal. Pero esta presunción está incluida en la ley como bienes situados en el país, con lo cual no tengo que aplicar a los efectos de la alícuota de los bienes en el exterior, no tengo que sumar esta presunción como bienes en el exterior. Y vamos a ver un ejemplo de lo que estoy hablando. Si podemos cambiar. El ejemplo sería, estamos con bienes en el país, supongamos de 7 millones de pesos, con un mínimo no imponible de 2 millones, nos queda sujeto de impuestos 5 millones, aplicamos la escala, eso nos da un impuesto de 30.000 pesos. Tenemos bienes en el exterior por 12 millones, entonces para calcular la alícuota sumamos los 5 del país, neto del mínimo no imponible, más los 12 del exterior, da 17 millones. Vamos a la escala del decreto, la escala para 17 millones nos da 1.8%. El 1,80% sobre los 12 millones nos da un impuesto de 216.000, que sumado a los 30.000 de bienes en el país nos da un impuesto total de 246.000 pesos. Pasamos a otro tema. Casa habitación. Como ustedes saben, no está grabada si su valor no supera los 18 millones de pesos. Y si lo supera, se graba el total, o sea, no es un mínimo no imponible, sino un monto para el cual procede o no procede la exención. ¿Cómo se calcula el valor de la vivienda? Se toma el costo sin actualizar, neto de amortizaciones, y se lo compara con la evaluación fiscal del 2017 multiplicada por 2,285 y de ambas se toma el mayor. Debemos tener en cuenta que la ley permite para los inmuebles destinados a casa habitación deducir las deudas que se hayan contraído a los efectos de la compra, ya sea o construcción o para las mejoras. Seguimos con otro tema, que es
¿cómo hacemos la comparación del costo de los inmuebles neto de amortizaciones con la evaluación fiscal? Bueno, acá hacemos prácticamente lo mismo que recién habíamos visto para viviendas. Pero insisto en esto porque a partir de las adquisiciones del 1 de enero del 18, desde el punto de vista de la ley de impuesto a las ganancias, se actualiza el costo de los inmuebles. Pero esa actualización es el solo efecto de determinar el resultado sujeto a impuesto a las ganancias en oportunidad de la venta. Esto no es aplicable para nada para el impuesto para los bienes personales, con lo cual la comparación se hace como veíamos recién en el impuesto a los efectos de determinar si procede o no procede la exención de casa habitación. Recordamos acá que los inmuebles rurales han quedado exentos del impuesto, tanto los arrendados como los explotados o los inexplotados. Pasamos a otro tema, que es la repatriación del 5%. Como ustedes saben, esta repatriación que vencía el 31 de marzo ha sido postergada hasta el 30 de abril. Hay poco entusiasmo en los contribuyentes de hacer esta repatriación a los efectos de una disminución de la alícuota que puede llegar a ser de 1 punto. ¿Y cómo se calcula? Total de bienes en el exterior, incluyendo inmuebles, rodados, etcétera. O sea, a los efectos de determinar cuánto tengo que traer, no tengo que tomar solo la cuenta bancaria, sino el total de bienes en el exterior, valuados en moneda extranjera el 31 de diciembre del 19. Sobre eso se calcula el 5% y se transfiere al país en moneda extranjera una cuenta especial bancaria llamada Ley 27541, que hay que abrir en los bancos a este efecto. Como habíamos dicho antes, no corresponde agregar el 5% presunto de bienes del hogar, ya que la ley lo considera como bienes en el país, y debemos tener en cuenta que si dentro de la cuenta en el exterior hay títulos públicos argentinos o hay ADR de acciones argentinas, esos títulos valores se consideran bienes en el país por cuanto la ley dice que la ubicación de los bienes se tiene en cuenta desde el punto de vista de quién ha sido el emisor de esos títulos valores. Con lo cual está clarísimo que por más que estén depositados en el exterior, esos títulos públicos debemos considerarlos como bienes en el país a los efectos impositivos. Que además, en el caso de los títulos públicos y los ADR, no solo están en el país, sino que además se encuentran exentos del impuesto sobre los bienes personales. Pasamos a otro tema, que es la determinación del impuesto cuando hay bienes en el exterior. Y primero se calcula el impuesto sobre los bienes en el país, luego se determina el impuesto sobre los bienes en el exterior, esto ya lo habíamos visto. Y pasamos al tema siguiente. Vamos a hablar de la nuda propiedad sobre inmuebles, que no es un tema nuevo, pero siempre lleva algunas dudas y no está de más de repasarlo, ¿no? Tenemos 3 supuestos contemplados, que sería la cesión gratuita de la nuda propiedad con reserva de usufructo, donde el cedente usufructuario es el contribuyente. Esto es bastante normal de padres a hijos que como planificación tributaria o planificación hereditaria deciden transferirle la nuda propiedad a los hijos reservándose el usufructo en forma vitalicia. La reserva del usufructo le garantiza, por ejemplo, el uso de la vivienda, que puede ser vitalicio a favor de ambos cónyuges, con lo cual digamos, tiene un doble beneficio, tanto desde el punto de vista del impuesto, digamos, de las tasas, honorarios judiciales y demás, porque en caso de fallecimiento el nudo propietario inscribe automáticamente la propiedad plena después del fallecimiento. El segundo caso sería usufructos constituidos por contrato gratuito,
y también el contribuyente es el usufructuario. Esto sería al revés. Por ejemplo, los padres le prestan la casa, los hijos le prestan la casa al padre o a los padres y constituyen un usufructo a favor de ellos. También hay una situación que se da en la práctica, que es la cesión de la nuda propiedad por contrato oneroso con reserva de usufructo, y ahí se consideran titulares por mitades a los nudos propietarios y a los usufructuarios. Esta es una situación no tan frecuente, pero sí existe, que es la posibilidad de decir, bueno, una persona que tiene cierta edad y se queda sin recursos económicos suficientes para su mantenimiento, puede reservarse el usufructo y vender la nuda propiedad. Esto vendría a ser, desde el punto de vista práctico, un cálculo actuarial en función de la edad del donante. Con lo cual, no descartemos esto como forma de subsistencia para determinados casos y que está funcionando en la práctica. Creo que eso es todo por hoy, así que bueno, les agradezco mucho la paciencia, disculpen algunos errores que he cometido durante toda esta exposición, pero bueno, son los problemas de estar en casa. Gracias a todos.